Dios ama y por eso disciplina. Porque quien ama, disciplina. Un padre disciplina a su hijo. Y por eso mismo la iglesia está llamada, una vez más, a disciplinar a sus miembros. Los hermanos entre nosotros estamos llamados a disciplinarnos unos a los otros. Y veremos eso hoy en un caso concreto. Y por eso, 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 13, dice: es ya de dominio público que hay entre vosotros un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de vosotros tiene por mujer a la esposa de su padre. ¿Y de esto os sentís orgullosos? ¿No deberíais más bien haber lamentado lo sucedido y haber expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre vosotros, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando os reunáis en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder, y yo os acompaño en espíritu, entregad a este hombre a Satanás, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hasta aquí de momento, luego seguiremos leyendo. El autor de esa carta es Pablo, que implantó esa iglesia, la iglesia de Corinto, y ahora está desde lejos escribiendo una carta a ellos, a aquellos hermanos. La primera de las dos que ha escrito. Bueno, la verdad las tres que ha escrito, porque la segunda se ha perdido. Así que tenemos la primera y la tercera carta que ha enviado Pablo a aquella iglesia. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Bueno, primeramente Pablo quería contestar unas preguntas que le fueron hechas. Eso lo vemos en el capítulo 7, el versículo 1. Cuando Pablo empieza a contestar preguntas sobre distintos temas que le habían pues preguntado. Eso, empieza a contestar. Eran dudas que ellos tenían. Y también Pablo instruye y corrige a la iglesia en una serie de problemas que estaban enfrentando. Problemas morales, doctrinales y de relaciones personales. Era una iglesia santa, amada por Dios, como dice en capítulo 1, pero una iglesia que tenía muchos problemas. En el ámbito, en la esfera moral, doctrinal y de relaciones personales. Por ejemplo, del capítulo 1 al 3, vemos que la iglesia tenía, aquella iglesia de Corinto, divisiones. Y el capítulo 1 al 3 trata de esa cuestión, de que en la iglesia no podía haber divisiones, y en aquella iglesia había divisiones. Había un grupo que seguía a un líder llamado Apolo, había otro grupo que seguía a Pablo, y había otro grupo que seguía a Cefas, y puede que había un cuarto grupo que decía que seguía a Cristo, como si los demás no siguieran, ¿no? Y Pablo dijo, eso todo, vamos a parar con eso, porque todos aquí vamos en el mismo camino, todos queremos seguir a Cristo, así que no hay eso de seguir un líder y otro, no, todos estamos en la misma dirección. Entonces, trató esa cuestión de las divisiones en la iglesia. El capítulo 4, algunos hermanos cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo, y Pablo escribe el capítulo 4 para contestar y para enseñar acerca de eso, ¿no? Y el capítulo 5 y el 6, del 12 al 20, Pablo trata de cuestiones de inmoralidad sexual que había en la iglesia. Es el texto que hemos leído, ¿no? El capítulo 6, Pablo trata de pleitos que había entre hermanos en la iglesia. El capítulo 7 contesta preguntas sobre el casamiento, la soltería, la viudez, cómo actuar en el caso de que en una pareja uno sea creyente y el otro no. El capítulo 8 contesta preguntas sobre la cuestión de la comida, que se debe comer o no, y respecto a comidas sacrificadas a ídolos. Capítulo 9 defiende sus derechos de apóstolo. Capítulo 10 y 11 da el ejemplo de Israel y algunas advertencias en relación a fiestas idólatras, la libertad y la conciencia del creyente
y al participar de manera correcta y santa en la cena del Señor. Es decir, tenían problemas también en cuestión de la cena del Señor. Algunos no sabían qué hacer y lo hacían de manera equivocada. Comían el pan y bebían el vino de manera equivocada. El capítulo 11 de 1 de Corintios vemos Pablo enseñando sobre la cuestión del decoro en el culto, en la celebración, la necesidad de que los hermanos tuvieran y se vistieran o vistiéranse de manera decorosa, ¿no? El capítulo 12, hay mucha instrucción en esta carta de 1 de Corintios, a lo mejor tendríamos que hacer una serie en ella en cualquier ocasión. El capítulo 12 al 14 instruye sobre los dones del Espíritu Santo y la necesidad de orden en una celebración, en un culto. Un culto no puede ser hecho a la ligera como... No, hay necesidad de orden. Capítulo 15 habla sobre la resurrección, un recuerdo del Evangelio y trata una cuestión doctrinal, que es la cuestión de la resurrección de Cristo y de los creyentes. Bueno, el texto que hemos leído, por lo tanto, el capítulo 5, es una instrucción y corrección de Pablo acerca de un problema de inmoralidad sexual que estaba ocurriendo con uno de los miembros de la iglesia y que hasta aquel momento el liderazgo de la iglesia pues no había hecho nada y nadie en la iglesia tampoco había hecho algo. Vemos que el problema era bastante grave porque el versículo 1 nos informa que era de dominio público, es decir, no solamente la gente de la iglesia sabía, o una o dos personas sabían, sino que era de dominio público, la sociedad en general, una gran parte, una buena parte, o la sociedad en general sabía, porque era de dominio público, que había entre los que se congregaban un caso de inmoralidad sexual tan grave que ni entre los paganos, es decir, los que no eran creyentes, había. ¿Y cuál era ese caso? Dice el versículo 1. Que uno de los que se congregaban tenía por mujer a la esposa de su padre. No sabemos si era de hecho su madre o su madrastra. Pero en este caso daría igual, porque, era un caso grave de inmoralidad sexual que estaba ocurriendo de dominio público y nadie hacía absolutamente nada. Y aquello estaba allí el hermano o supuesto hermano congregando y en esta circunstancia, en esta situación. ¿No? Así que Pablo escribe para exigir que se disciplinara esa persona, excluyendo a aquel miembro de la comunión de la iglesia. Que aquello no podía seguir así y que aquel hombre, y por supuesto la mujer también, toda la familia, pues deberían ser excluidos de la comunión de la iglesia. Es decir, no podían comer la cena, tomar el pan, comer el vino, no podían participar de la membresía de la congregación, porque eso era un mal testimonio. Así que de cara vemos aquí que el último recurso de la disciplina, que es la exclusión, debe ocurrir no en todos los casos. ¿Por qué? Porque hice un panorama general de la primera carta de Corintios. Porque ahí vemos que Pablo trata distintos problemas. Pero en todos los distintos problemas que Pablo trata, él no dice para que se excluyera los hermanos que tenían las otras dificultades. ¿Me explico? Es decir, a los hermanos que tenían algún problema de división, Pablo no dice que ellos tendrían que ser excluidos de la iglesia. Enseña y corrige para que vengan al camino correcto. Pero no dice que se excluyera a aquellas personas. Cuando trata de los dones, que había gente que pensaba demasiado sobre sí mismo y algún don que tenía, y había esa discusión. Incluso cuando hablo de la cena, que algunos estaban comiendo y bebiendo, pues
sin considerar exactamente el valor que era. Pero incluso en ese caso Pablo no dice que se debiera excluir a aquellas personas de la comunión de la iglesia. ¿Me explico? Pero en este caso, en el capítulo 5, sí que él da un orden y exige como el líder, como apóstol, la exclusión de ese miembro, en ese caso en particular. Así que la exclusión de la iglesia, de la membresía de la iglesia, es un recurso de la disciplina, el último recurso, que no es aplicado en todos los casos, pero sí que hay casos que se deben aplicar. Entonces, se disciplina y se corrige, se enseña, se habla con los hermanos para que se corrijan los problemas, las dificultades, y se intenta evitar a lo máximo pues, el caso de exclusión. Pero llega un momento, y en algunos casos, que no hay otra manera sino excluir a algunos miembros de la membresía y de la comunión de la iglesia, ¿no? Así que, como dije por la mañana, hay unas formas de disciplina. ¿Cuáles son algunas formas de disciplina? Primero, la instructiva. Son como las disciplinas escolares. Cuando uno va, por ejemplo, a estudiar, pues están las matemáticas, está la física, está etcétera, ¿no? Y los deportes, por cierto, John es deportista, ¿no? Formado en eso, por eso me acordé. Y entonces, uno es formado en esas disciplinas, aprende sobre ellas y se disciplina en ellas, ¿no? Por eso enseñamos, predicamos la palabra, porque también practicamos ese tipo de disciplina. Cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando damos estudios bíblicos y compartimos la palabra, estamos disciplinándonos al pueblo de Dios para que se mantenga en lo que el Señor nos enseña. Es una forma de disciplina instructiva. La otra forma es la correctiva. Cuando uno comete un pecado, cuando uno falla en algún punto y se tiene que corregir. Como un niño que falla en algo o comete algún error y hay que reconducirlo. Yo digo niño para no decir los adultos, porque nosotros también cometemos muchos errores, ¿no? Y tenemos que igualmente ser corregidos. Y bueno, Mateo capítulo 18, los versículos 15 al 17 nos enseñan 4 pasos para ese tipo de disciplina correctiva. La primera es la reprensión personal, es decir, cuando uno comete un pecado contra ti, pues tú tienes que ir y hablar con aquella persona. Si Manolo me hace algo contra mí, yo tengo que hablar con John, ¿no? Yo tengo que hablar con Manolo. Si Manolo comete algo contra mí, pues yo hablo con él, con nadie más. Eso es muy importante, porque a veces no se hace eso. Se habla con todas las personas, menos con la persona que se tiene que hablar. Eso se llama chismorreo, ¿vale? Entonces, el primer paso es hablar con la persona. Si la persona escucha, atiende, comprende, pues genial, dice Jesús en Mateo 18, que ya está, se terminó ahí la conversación, se pidió perdón, ya no se vuelve a hablar del tema. No hay que quedarse volviendo, no. Se terminó. Ahora, si Manolo no me escucha, pues ahí dice Jesús que hay que llamar 1 o 2 personas más, testigos, y hablar una vez más. Si Manolo escucha o si la persona escucha, pues genial, se encierra el tema, no se vuelve a hablar más de ello, pues la persona está reconducida a los caminos, fue corregida, aceptó la corrección con humildad, ya está. Pero si la persona sigue de forma impenitente, es decir, no se arrepiente de sus pecados o del pecado cometido, pues dice Jesús que hay que llevar a la iglesia, y si la persona aún sigue sin escuchar, pues debe excluir esa persona de la membresía, se debe excluir la persona de la membresía de la iglesia, ¿no? Así que hay una lista grande de los pecados que dan motivo a una exhortación amorosa en privado.
Pero la disciplina pública y formal, como es una exclusión de la iglesia, ¿no?, se produce normalmente solo en casos en los que el pecado cumpla con algunos criterios. Por ejemplo, el primero, debe ser un pecado público o externo, de conocimiento, como dice aquí el versículo 1, de dominio público. Es decir, por ser visto o escuchado, no es algo que se supone. Porque a veces vemos algo, escuchamos uno, otro, y se intuye o se supone, y las suposiciones, las intuiciones, muchas veces son fallas. No se excluye una persona con suposiciones. No se juzga con suposiciones. Se juzga y se toma actitud con hechos, con afirmaciones seguras. A mí me llegan informaciones. Ya he escuchado como pastor en distintas ocasiones de mi ministerio de hermanos, no exactamente aquí, sino que de hermanos que llegan y me dicen, que tal persona ha hecho eso o aquello otro. Yo digo, vale, ¿tú has visto? No, es que fulano me dijo. Vale, fulano ha visto. Bueno, terminamos aquí la conversación. Ya no merece la pena seguir adelante. ¿Tú has visto y tienes pruebas? Vale, seguimos la conversación, confrontamos al hermano. No, yo no tengo pruebas. Vale, pero tú has visto, tú estás seguro, pues venga, vamos nosotros dos a confrontar al hermano. Mejor fuera si hubiera pruebas, pero como no hay, vamos a confrontar y a ver si la verdad y la confrontación saca eso, la verdad a la luz. Y algunos dicen, pero no, yo no, mejor no me meto con eso, pastor. Porque confrontar y tal, eso, bueno, si no te metes con eso, yo no quiero saber. Yo no quiero información con la cual no puedo hacer nada. ¿Me comprendes? Que no me lleguéis a mí con información con la cual yo no puedo trabajar. Yo no puedo hacer algo. Si uno me da una información y me dice, no, que yo no quiero hablar con tal persona, ¿vale? Pero yo no quiero escuchar nada. Si yo no puedo actuar, intervenir, mejor que no sepa. Y seguiré actuando normalmente, naturalmente, con cualquiera. Hasta que se hayan pruebas y uno quiera confrontar cualquier tipo de hermano que cometa cualquier tipo de pecado, pues genial, yo estoy dispuesto a confrontar como pastor, como líder, no tengo problemas. Y si hay pruebas, pues actuaré en lo que sea. Pero si no hay pruebas, uno no quiere confrontar, la verdad no sale a la luz, yo no haré nada. Así es. Porque no puedo tomar decisiones y juzgar con suposiciones. Un juez no hace eso. Un juez humano, ¿yo haré? No, para nada. Así que, para mí funciona la presunción de inocencia. ¿Sabéis lo que es eso? Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Lo que hacemos es lo contrario, desgraciadamente. Uno es culpado hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Porque cuando escuchamos cualquier cosa acerca de cualquier persona, decimos, vaya, esa persona ha cometido eso. Y somos rápidos en juzgar. Y muchas veces vamos por la lógica que uno es culpado hasta que se pruebe su inocencia. Pero la lógica es inversa. Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Así se juzga. ¿Vale? ¿Estamos? Debe ser un pecado grave, segundo criterio, ¿no? Lo suficiente, grave aquí entre comillas, porque delante de Dios no hay pecados más pequeños y más grandes, porque todos los pecados nos separan de Dios, en ese sentido, ¿no? Pero obviamente hay pecados que traen consecuencias más graves y consecuencias menos graves. Entonces de eso estamos hablando, incluso perante la sociedad. Entonces,
tiene que ser lo suficiente como para desacreditar la profesión de fe de la persona como seguidor de Jesús, y sobre todo también tiene que ser sin la intención de arrepentimiento, es decir, un pecado impenitente. Eso significa pecados impenitentes, cuando uno no quiere arrepentirse de sus pecados. Entonces, para que haya exclusión, es el camino que Jesús nos enseñó, ¿no? Se confronta, pero si la persona no quiere arrepentirse y no quiere ser corregida, ella está como cometiendo y siendo frecuente y viviendo en un pecado impenitente, es decir, sin interés, sin deseo de arrepentimiento. Y en este caso, se debe proceder la exclusión, como aquí nos enseña Pablo. Y eso forma parte del amor. La disciplina forma parte del amor, como dijo Hebreos capítulo 12, versículo 5. Un padre disciplina a quien ama. Si la persona que está en un pecado impenitente no es disciplinada, la iglesia no demuestra amor hacia esa persona. ¿Por qué? Porque está dejando que ella siga en su pecado sin hacer nada. Y la persona puede pensar que está todo bien, que no pasa nada, que perante Dios va todo bien con ella. Pero si no está todo bien, si la persona vive en pecado, tiene que ser confrontada. Y la confrontación es prueba de amor. Porque quiere enseñar, quiere corregir, quiere disciplinar. La disciplina ni siempre es buena, en el sentido de que a uno no le gusta en el momento que está siendo disciplinado, porque le parece penoso, le da vergüenza. Pero es así, el pecado produce vergüenza. Y la disciplina obviamente producirá alguna vergüenza. Y tiene que ser así, porque cuando uno no se avergüenza de su pecado, es porque ya está amigo de él. Bueno, y por la mañana he comentado 2 ejemplos personales, porque cuando hablo de disciplina, hablo de algo también que, bueno, en mi casa siempre se ha practicado, ¿no? Es decir, desde mi padre hacia mí y desde mi madre hacia mí. Y he comentado 2 ejemplos y quiero comentar uno más distinto, ¿no? Una ocasión, para que los que estuvieron por la mañana no escuchen la misma historia, ¿no? Así que cuento una nueva, porque tengo varias. Así muy disciplinado. Sí. Así que un día, una ocasión, probablemente tenía unos 14, 15 años, estaba en la secundaria, si no me equivoco, y nada, pues en la escuela, con los amigos, tal y cual, y en la clase, pues ofendí a la profe, desacaté su autoridad y estaba peleando con los amigos en discusión y tal. La profe ha intentado intervenir y yo pues como que con rabia, ¿no? Porque la sangre estaba alta, pues le ofendí, le mandé cualquier cosa, ya sabéis. Vaya, llegó a oídos de mi padre. Porque claro, la profe y pues me delató Y fijaros que en la discusión con los amigos yo estaba correcto. Y a los amigos pues no le hicieron nada, porque la profe me escuchó a mí nada más. Pero bueno, eso no vino el caso. Fui delatado y el director me llamó. Total que fui suspendido por 3 días de la escuela. Y llamaron a mi padre y a mi madre en la escuela. Eso para mi padre fue lo... Vaya. Y yo siempre fui buen alumno, ¿sabes? Siempre. Mis notas siempre las mejores. Ese era el problema incluso quizá. Porque terminaba todo y me quedaba allí, ¿sabes? Haciendo pues, hablando con toda la gente, haciendo como que, bueno, eso, liando la parda. Así que cuando mi padre llegó a casa del colegio,
Después de la conversación con la directora, yo tenía un pelo largo hasta aquí, que me gustaba, era muy vanidoso. Y a mi madre también le gustaba el pelo, tal. Mi pelo llegaba hasta aquí, de verdad. Y cuando mi padre llegó a casa, me dijo, Neto me llamaba, mira, vente conmigo. Llegamos a la puerta de la casa, nuestra casa, y me dijo, mira, tú vete al peluquero ahora. Te vas a cortar el pelo con máquina. No te vas a cortar con tijeras, con máquina. Máquina 1. Y mi padre sabía que aquello era un castigo, porque a mí me gustaba el pelo largo, aquí, que tenía. Y nada, pues mi madre intentando convencer a mi padre que no, y yo llorando, y aquel lío, y nada. Vete ahora al peluquero. Máquina 1. Fui al peluquero, le pedí que pasara la 4. Me pasa la 4, vuelvo a casa, mi padre me mira, esta no es la 1. Vuelve ahora. Y nada, volví al mismo momento. Le dije al peluquero, la 1. Después de 3 días estaba suspendido. Quisiera yo que fuera por más tiempo la suspensión, porque después de 3 días tuve que volver a la escuela con el pelo cortado. Y todos sabían, mis amigos, todo el colegio sabía por qué. ¿Por qué me había cortado el pelo con la 1? Porque claro, todos supieron que fui suspendido por 3 días, porque desacaté a la profe, y etcétera, etcétera, etcétera. Una vergüenza que no podéis imaginar. Disciplina. Ya aprendí no desacatar ninguna autoridad. Es el problema de la gente hoy día. Los jóvenes, los chavales que hay por ahí, piensan que pueden desacatar sus padres, sus profes, sus autoridades, porque no fueron disciplinados en su momento. La disciplina es amor. Volviendo al texto de 1 Corintios 5. Es un texto bastante duro de se leer y imaginar que se pasó en una iglesia. Imaginar que eso se pasó en una iglesia. El hombre estaba acostándose con la esposa de su padre. Imaginar que se pasó con alguien que estaba frecuentando la iglesia. Entonces, es un texto bastante duro en ese sentido, ¿no? Pero está ahí para enseñarnos, para mostrarnos que puede haber problemas en la iglesia y que el liderazgo de la iglesia y que la iglesia misma tiene que actuar con firmeza cuando se sepa cualquier cosa semejante a ese tipo de cosa. Tiene que actuar con mano dura y firme, porque eso es disciplina y eso es revelación del amor de Dios hacia la iglesia, hacia las personas y hacia la sociedad. El amor y la justicia van de la mano. Así que vamos a ver 5 propósitos de la disciplina en ese texto. En primer lugar, la disciplina, y vamos ya caminando, ¿no? La disciplina expone el pecado. Y expone también el pecador. Pues está en mi propio ejemplo, ¿no? Me ha expuesto mi padre a todo el colegio. Y también lo que hizo, porque la siguiente pregunta es, ¿qué ha hecho ese muchacho, ¿no? Para que su padre hiciera eso. La disciplina expone el pecado. El pecado, en ese sentido, es como un cáncer. Le encanta ocultarse. La disciplina expone el cáncer de manera que pueda ser extirpado. Versículo 2. De esto sentís orgullosos, ¿no deberíais más bien haber lamentado lo sucedido y haber expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa? Expone el pecado. Dice, eso es un problema, eso es pecado, eso tiene que ser extirpado. No se puede ocultar. No se puede hacer la vista, ¿cómo dice? No se puede hacer la vista gorda.
si ocurre un pecado, ha ocurrido. Hay que ser manifestado y hay que ser extirpado. Segundo lugar, la disciplina advierte del juicio venidero. La Iglesia no promulga el juicio de Dios a través de la disciplina, más bien escenifica el gran juicio por venir. Versículos 3 y 5 nos dice, Pablo diciendo, ¿no? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre vosotros, sí estoy presente en mi espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente el que cometió este pecado. Cuando os reunáis en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder y yo os acompañe, entregar a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, la disciplina advierte del juicio venidero, de que habrá un juicio cuando Jesús vuelva o cuando nos encontremos con Él, y que el juicio de hoy es una prueba, es una muestra de que el juicio más fuerte vendrá. Y uno tiene que estar preparado para ello. Y además el texto, vamos a ver en tercer lugar, que también la disciplina salva. Ese es uno de los propósitos. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pablo en el versículo 5? Entregar a este hombre a Satanás, es decir, cortarle de la membresía de la iglesia, quitarle de la comunión de la iglesia, es entregarle a Satanás. Es decir, esta persona no tiene más comunión con nosotros, no participa más de la comunión de la iglesia, de la membresía de la iglesia, él está de nuevo en el mundo, en ese sentido está entregue a Satanás, y Pablo dice que el propósito de que esto ocurriera es que a veces su alma se salva en el día final, en el juicio final. Entregar a ese hombre a Satanás, a veces naturaleza pecaminosa es consumida y su alma pueda ser salva en el juicio final. Entonces, el propósito de la disciplina, incluso la disciplina más severa, la exclusión, tiene el propósito de salvar igualmente, producir salvación, producir vida en ese sentido. Cuarto lugar, la disciplina protege. Al igual que el cáncer se propaga de una célula a otra, de igual manera el pecado contamina rápidamente a todo el cuerpo, en este caso la iglesia. Así que cuando se excluye a una persona en este caso, o en casos semejantes, o en caso de pecados impenitentes sin arrepentimiento, lo que estamos haciendo es protegiendo la comunidad, la iglesia, para que se sepa, se considere de que aquello no es aceptable. Aquella conducta, aquella forma de vivir no es aceptable para un cristiano, para un creyente. Entonces, se promueve la disciplina para proteger la santidad de la iglesia, ¿no? La comunión de la iglesia. Versículos 6 y 8. 6 al 8, ¿no? ¿No os dais cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Lo que está diciendo Pablo aquí es esa la idea. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Es decir, un pecado o una persona en pecado impenitente contamina todo el cuerpo. Entonces hay que eliminar tal pecado impenitente, excluyendo tal pecador impenitente, para que no se contamine los demás. La iglesia en ese sentido sea protegida. Quinto lugar, la disciplina preserva el testimonio de la iglesia. Por extraño que pueda parecer, la disciplina sirve a los no cristianos, porque nos están mirando. Ya que hace a la iglesia distinta y atractiva. Después de todo, las iglesias son llamadas a ser sal y luz. Pero dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 13, si la sal se desvaneciere, Jesús dijo, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es la misma idea aquí de Pablo. Si ya no está salando, pues hay que echarlo.
En ese sentido, la disciplina preserva el testimonio de la iglesia, es decir, la iglesia tiene que ser distinta o tiene que tener un tipo de vida, de conducta distinta de la sociedad en general. No cometemos pecados. A ver, somos fallos o tenemos fallos y somos pecadores, pero no podemos estar al mismo nivel de la sociedad en general. Y eso no para decir que somos mejores que nadie, no, para nada. Simplemente es que creemos unas cosas y tenemos una moralidad que seguir. Eso no nos salva, pero la salvación nos lleva a ese tipo de vida. ¿Me explico? Por último, me gustaría aclarar 2 puntos que podemos averiguar a partir de ese texto. Primero, Pablo estaba juzgando, ¿vale? Versículo 3 dice claramente, versículo 3, yo, por mi parte, no estoy físicamente, pero ya he juzgado. Pablo está juzgando. La iglesia tiene que juzgar. Nosotros todos juzgamos. Todo el mundo juzga. Hermanos, amigos, toda emisión de opinión acerca del cierto y el errado es un juicio de valores sobre lo que es bueno y lo que es malo. No hay cómo huir de eso. Si tú tienes un juicio de valor sobre lo que es bueno y lo que es malo, estás juzgando. Y no hay nada de equivocar en eso. Así somos. Es cierto que Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero quizá ese texto sea uno de los más mal entendidos e interpretados de todas las Escrituras. Predicaré sobre él más adelante. Pero de principio, en esta campaña, pero de principio decir que allí Jesús está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero aquí la Biblia está llamándonos a juzgar. ¿Cómo entender los dos? Lo que Jesús allí desaprueba es el juicio hipócrita y precipitado. Lo que está condenando Jesús son los fariseos que estaban juzgando a las personas de su tiempo, pero cometiendo ellos pecados peores. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús es, vosotros sois unos hipócritas, porque estáis juzgando a la gente, pero estáis cometiendo los mismos pecados o peores. Así que no juzguéis, porque así como juzgáis, vais a ser juzgados también. Pero Jesús no está diciendo que no se deba juzgar. Jesús dice, quita primero ¿cómo dice? La paja de tu ojo y verá la viga. ¿Cómo puedes intentar quitar la paja en el ojo del hermano si tienes una viga en tu ojo? Está diciendo a los fariseos. Entonces, hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y podrás ver la paja. Pero si uno ve la paja es porque está juzgando. Es decir, Jesús no está condenando el juicio, sino que está condenando el juicio hipócrita y precipitado. Ese es el tema. Así que el juicio coherente y en amor es el que la iglesia está llamada a ejercer por medio de la disciplina. Por medio de la disciplina. Y que el Señor nos dé sabiduría en ello. Y por eso he comentado antes mi forma de proceder en casos así. Porque yo sé que juzgamos. Y tenemos que hacerlo con sabiduría y con coherencia. Yo no puedo aceptar cualquier prueba que no sea prueba. Vale, entonces ese es un primer punto. Vamos a ver más sobre esa cuestión del juicio, pues en los próximos domingos, en alguna predicación, cuando trataremos específicamente de ese texto de Mateo. Porque el amor tiene que ver con juzgar y saber juzgar bien. Veremos sobre eso. Pero un segundo punto que me gustaría aclarar es que la iglesia disciplina a sus miembros
o a sus miembros, no a las personas que no son creyentes. Porque a veces estamos todo el rato, pues, intentando disciplinar a los que no son creyentes. A ver, a los que no son creyentes no tenemos que disciplinar. A los que no son bautizados no tenemos que disciplinar. A veces una persona frecuenta mucho tiempo la iglesia y nosotros pensamos que tenemos que disciplinar a tal persona cuando comete algo. Pero si la persona ni siquiera es miembro, solo frecuenta. No, está frecuentando, está conociendo, está ahí percibiendo las cosas. Y si ni siquiera frecuenta y está en el mundo, pues no hay que disciplinarlas para nada. Es decir, disciplinar en el sentido de que confrontarla con su pecado, ¿me explico? No hay que confrontar exactamente a esas personas con sus pecados. A lo mejor en su momento, si tienes confianza, ya, pero no es nuestro compromiso ese. Por eso Pablo dice en los versículos 9 al 11 del capítulo 5, y me gustaría terminar con esos 3 versículos. Por carta ya os he dicho que no os relacionéis con personas inmorales, dice Pablo. No os relacionéis con personas inmorales. Por supuesto, versículo 10, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendríais que salir de este mundo. Es decir, había personas en aquella iglesia que estaban pensando que no podían relacionar con cualquier persona que estuviera en pecado, que fuera inmoral, que fuera idólatra, etcétera, etcétera. Y Pablo está diciendo, ¿qué estáis pensando? Tendríais que salir del mundo si fuera este el caso, pero no. A ver, podéis relacionaros con cualquier persona que esté en el mundo, que sea pecadora, inmoral, idólatra, lo que sea, porque en el mundo tendremos que estar para ser luz y sal del mundo. Así que no huimos de las relaciones con las personas del mundo, más bien tenemos intención de relacionarnos con ellas para poder compartir con ellas la verdad y el testimonio. Pablo dice en el versículo 11, en esta carta quiero aclararos que no debéis relacionaros con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera debéis juntaros para comer. Es decir, Pablo está diciendo que la persona que se llama creyente, hermano, pero vive una vida deshonesta, avara, inmoral, con esa persona no te relaciones, ni siquiera te juntes con ellos para comer, porque esa persona es un hipócrita. Y con hipócrita, pues nada. Pero las personas del mundo que no conocen a Dios, que no conocen al Señor, que no saben nada sobre Jesús, o piensan que saben y son inmorales, idólatras, lo que sea, tu familiar que no es creyente, tu amigo que no es creyente, tu compañero de trabajo, hombre, toma un cafelito con él, ve a su casa a comer, relaciónate con él, porque la idea es que podamos ser sal y luz para esas personas. Pero a ver, si hay alguien que se dice creyente, que se dice hermano, pero está en una condición de pecado impenitente, de vivir en un pecado, diciéndose hermano, pues con ese sí, no te relaciones con él. Ni siquiera te juntes con él para comer, porque ese sí tiene que ser echado. Ese sí no merece la pena. Ese es el punto. Y aquí terminamos. Espero que haya sido de comprensión para vosotros. Un resumen y ya está. La disciplina en la iglesia hecha con amor, primero, expone el pecado, advierte del juicio, salva, ayuda al pecador, protege la iglesia y preserva el testimonio de la iglesia. Con los del mundo tenemos que relacionarnos para compartir con ellos. Pero si alguien que se dice hermano y creyente está en pecado impenitente, es decir, sin arrepentimiento, pues con ese, mejor que no nos juntemos. Con un tipo de persona así sí tenemos que disciplinar. La iglesia está llamada a eso, y cuando la iglesia hace eso, expresa el amor de Dios para con aquella persona
para con toda la iglesia y también para con la sociedad.